En Fundamentos de Matemáticas vamos a ver el tema que es cómo convertir exponente fraccionario a raíz. Es muy sencillo. Pero vamos a recordar que la fracción se divide en numerador y denominador. Entonces, de aquí tienes a la m sobre n. Entonces vas a anotar a con el numerador que es m, sería a la m primero. Y esta n la vas a utilizar como raíz. Entonces anotas a la m, dibujas tu raíz y esta n, que es el denominador, sería tu raíz. Vamos a ver unos ejemplos para que te quede un poquito más claro. Por ejemplo, aquí tenemos z a las 2 tercios. Entonces anotas z con el numerador que es 2, sería z al cuadrado. Dibujas tu raíz y tomas el denominador que es 3 y lo anotas en tu raíz. Entonces z al cuadrado, dibujas raíz y tomas el denominador que sería 3. Entonces sería raíz cúbica de z al cuadrado. Vamos a ver 7 a la 3 cuartos. Toma 7 con el 3, 7 con el 3. Y el 4, que es el denominador, sería tu raíz cuarta. Repito, anotas 7 al cubo, como está aquí, dibujas tu raíz y anotas el denominador, que es 4, como raíz. El siguiente es 2 a la 2 tercios. Anotas 2 al cuadrado, como está aquí, dibujas tu raíz y el 3 junto a la raíz, para que sea raíz cúbica de 2 al cuadrado. El siguiente es 3 a la 1 cuarto. Anotas 3. No es necesario anotar 1 porque 3 a la 1 sería igual a 3. Dibujas tu raíz y anotas tu denominador, que es 4, junto a tu raíz, que sería raíz cuarta de 3. Vamos a ver una fracción negativa. Tiene 5 a la menos 3 medios. En algunos videos hemos comentado que no puedes, como resultado, anotar un exponente negativo. Y además, tienes que convertirlo a exponente positivo para poderlo convertir en raíz. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Aquí está en la parte de arriba en el numerador. Lo que hacemos, lo bajamos al denominador. Entonces sería 5 a la menos 3 medios igual a 1. Después dibujas 5 a la 3 medios, pero al cambiar de lugar, es decir, del numerador pasar al denominador, cambia de signo. Aquí tienes menos, sería más. Entonces sería igual, dibujas 1, igual anotas 5 al cubo como está aquí y dibujas tu raíz. Aquí se supone que deberías anotar 2, pero no es necesario. Cuando es raíz cuadrada no es necesario anotar la raíz, solamente si es cúbica, cuarta, quinta. De raíz cúbica en adelante sí. Si tienes la raíz y no tiene ningún número en esta parte, quiere decir que es cuadrada, indiscutiblemente. Vamos a ver otro ejercicio, que es 16 a la menos 1 tercio, como está aquí. 16 a la menos 1 tercio. Sería igual a 1. Está en el numerador todo el número completo, lo bajas al denominador, nada más cambias el signo en el exponente. Aquí tienes 16 a la menos 1 tercio, anotas 16 a la 1 tercio. Igual dibujas 1, entonces anotas 16. Ya sabes que tienes 16, y no es necesario anotar el 1, se sobreentiende que es 16 a la 1. Dibujas tu raíz y este denominador lo anotas como 3, entonces sería 1 sobre raíz cuadrada de 16, perdón, 1 sobre raíz cúbica de 16. Vamos a ver el último. Tienes 2 a la 1 medio. Entonces primero anotarías 2 a la 1, 2, pero recuerda que no es necesario anotar el 1, se sobreentiende que es 2 a la 1. Dibujas tu raíz y aquí es necesario que anotes 2 porque se sobreentiende que es raíz cuadrada. Entonces repito, 2 a la 1 medio es igual a raíz de 2. Espero este tema te quede claro, no tengas ninguna duda. Cualquier duda o comentario lo puedes dejar en mi página. Nos vemos hasta la siguiente emisión. No te olvides suscribirte a mi canal, darme un like. Hasta la vista. Chao.